Hola a todos, sean bienvenidos al evento lanzamiento del Foro Iberoamericano sobre COVID-19 que organiza la Red de Educación Médica Continua, Red MC, con la gestión educativa, informática y logística de BIMED. Gracias a todos y todas que han podido conectarse a este webinar inaugural. Mi nombre es Lea Neiro y como parte del equipo de BIMED me es muy grato compartir esta transmisión en vivo con el coordinador general del foro, el doctor Javier Farina, quien está conectado desde la Argentina, y también los especialistas invitados, el doctor Gustavo Giacchetto, conectado desde Uruguay, y el licenciado Gustavo Plotnikov, conectado desde la Argentina. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Lea. Gracias a los dos Gustavos por estar hoy acá y a todos los que están conectados desde sus distintos países, que ahí estamos leyendo, casi 300 personas. Bueno, la idea de este foro, puntualmente, al margen de la presentación de hoy, es que hagamos un intercambio. La idea de BIMED fue cambiar la modalidad de los cursos previos. Esto es un intercambio. Hay mucha gente con experiencia en el manejo de pacientes COVID positivos dentro del foro, que cada uno podemos preguntar, añadir comentarios, subir artículos, subir imágenes, subir ideas de cómo trabajar con los pacientes con esta nueva enfermedad y nueva patología que vamos aprendiendo día a día y que tiene miles de papers publicados por semana que cuesta jerarquizar. Entonces, de esta manera, enriquecer nuestro trabajo en el día a día con estos pacientes y también desde el trabajo multidisciplinario, ¿sí? Desde todo el equipo de salud, no solamente los médicos, sino los enfermeros, los kinesiólogos, los microbiólogos, que todos tengamos un aporte desde el paciente también de adultos y del paciente pediátrico que tiene su característica puntual. Gustavo Plotnikov, no sé si querés agregar algo. ¿Cómo te va, Javier? Bueno, muchas gracias por la invitación. Esta es mi primera participación, así que bueno, ansioso por esperar las respuestas, las preguntas. Sí, la verdad que es un buen momento para discutir de este tema y mucha controversia en relación a, sobre todo, al material que se está publicando y hay mucha discusión en torno a qué hacer, qué no hacer y me parece que es una muy buena propuesta esta para que lo discutamos entre todos, Javier. Gustavo Giacchetto. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar. Seguramente para nosotros, como un pequeño país, es una experiencia que está como empezando. Nosotros tenemos probablemente menos casos, estamos haciendo experiencia. Para nosotros será muy rico el intercambio, así que ansioso también por escuchar y compartir con ustedes las dudas, preguntas, etcétera. Lo mío fue una presentación abreviada, pero Lea creo que los puede presentar mejor, ¿no? Sí, la idea es compartir para todos los amigos que están en esta transmisión, comentarles que el doctor Javier Farina es director del Comité de Infectología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, miembro titular de la Comisión de IACS de la Sociedad Argentina de Infectología e infectólogo de planta en el Hospital Italiano de La Plata y Hospital Mariano y Luciano de la Vega. El doctor Gustavo Giacchetto es profesor titular de Clínica Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República del Uruguay. Es especialista además en pediatría y en farmacología y terapéutica, diplomado en infectología pediátrica y gestión en servicios de salud. Por su parte, el licenciado Gustavo Plotnikov, quien también nos acompaña, es licenciado en Kinesiología y Fisiatría, especialista universitario en Kinefisiatría Respiratoria Crítica y Terapia Intensiva, director del Curso Superior de Kinesiología en Cuidados Intensivos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y además coordina el servicio de kinesiología del sanatorio en Llorena. Debe conectarse, esperamos que cuando resuelva algunos temas técnicos se nos incorpore la doctora Elisa Estensoro, quien también está invitada a participar de este webinar inaugural del foro. A continuación les presentamos la conferencia inaugural impartida por el doctor Farina y esperamos verlos de vuelta al término de la conferencia. Tienen un chat habilitado al costado derecho de la página donde les pedimos que ingresen sus comentarios y preguntas que con gusto los especialistas en línea les estarán dando devolución. Hola a todos, bienvenidos al Foro Iberoamericano en el que vamos a intercambiar ideas sobre esta pandemia del COVID-19. Agradecemos a EBIMED y REDEMC por el espacio
discusión. Hoy vamos a hacer solo una charla de introducción en la que trataremos de abordar un amplio espectro de temas sobre COVID-19, con lo cual tampoco la idea es profundizar en los mismos ni dar respuestas a todos los interrogantes, sino a partir de esta charla empezar el intercambio en los distintos foros y que todos los profesionales de la salud podamos aprender de este nuevo virus y de esta nueva enfermedad. No tengo conflicto de interés de la temática. Y cuando hablamos de COVID-19, en los pacientes graves principalmente, tenemos que recordar que no es la única causa de neumonía grave de la comunidad que vamos a tener internada. Probablemente sea una de las más frecuentes y una de las más importantes, pero no obnubilarnos, no dejar de pensar en nuestras etiologías frecuentes y tratables y prevenibles, como el neumococo o la influenza con vacunas, para encarar al paciente de esta manera y hacer los diagnósticos diferenciales. Los coronavirus los conocemos hace más de 60 años. Este nuevo es el 7º coronavirus que da infecciones en el ser humano y el 3º que da infecciones graves, luego del SARS y el MERS. Todos estos se caracterizan por tener origen en distintos mamíferos y en el caso del SARS-CoV-2, nuestro nuevo coronavirus, inició este brote en la ciudad de Wuhan, una ciudad en la provincia de Hubei, en China, por fines de diciembre del 2019. Es una ciudad de 11 millones de habitantes, también puede explicar, es una de las formas que explica su rápido diseminación en todo el planeta. Respecto al origen, muy discutido, no está claro, no podemos ser contundentes, pero tiene muchas chances de ser un virus originado en los murciélagos. Los murciélagos son el 25% de todos los mamíferos del planeta Tierra, con lo cual la cantidad de ellos es importantísima, y de ahí se originaron varios coronavirus. Y tiene un hospedero intermediario aún no determinado, acá los ejemplos más difundidos, que son la civeta, alguna serpiente o el pangolín. Los hitos del brote de COVID-19 se inician en principios de diciembre en realidad, donde se detectó que el primer paciente había iniciado sus síntomas, pero fue a fines de diciembre, el 31, estos 27 casos de neumonía sin causa, lo que empezó a generar interrogantes en la comunidad médica en China, y el 7 de enero ya tenían aislado el genoma de este nuevo SARS-CoV-2. La OMS lo declara emergencia de salud pública internacional a fines de enero, llega a Sudamérica a fines de febrero, el primer caso en Brasil de un viajero. En Argentina, en nuestro país, lo tuvimos a principios de marzo y el 11 de marzo fue declarado pandemia. Algunos datos estadísticos, hay muchos, pero me interesa mostrarles esto a nivel global. La curva es vertical todavía, es muy vertical, pero no tan pronunciada como hace unas semanas, esto a nivel global, pero ven la cantidad de infectados superan los 3 millones con más de 200.000 fallecidos, y el dato muy positivo y muy importante incluso de estas últimas semanas, que cerca de un tercio de la población ya está recuperada, más de 1 millón de personas se han recuperado de esta infección. Estos son los casos diarios y vemos que actualmente están estables los nuevos casos diarios en el mundo, entre 60.000 y 70.000 casos nuevos por día, que estamos en una meseta, no deja de ser un número muy elevado, pero tampoco está en incremento como en otros momentos. Y tenemos datos de distintas regiones. Por ejemplo, en Europa ya más de 1 millón de infectados, más de 100.000 fallecidos, aunque una buena cantidad de recuperados. La curva sigue vertical, empieza a verse una inclinación hacia la planicie muy lentamente, y la cantidad de casos por día mantiene estable entre 20.000 y 40.000. España e Italia fueron 2 países medio paradigmáticos en lo que fue el brote dentro de Europa. España tenía una curva muy exponencial, muy vertical, y empieza a aplanarse con una disminución interesante en los nuevos casos diarios, aunque ya superan los 200.000 infectados y cerca de 25.000 fallecidos. La tasa de letalidad entre los países es difícil de comparar. Acá ven que España tiene un 10% sobre el total de infectados, pero es difícil de comparar, ya que la definición de caso sospechoso y a quien se interpreta luego como caso positivo es muy variable entre los distintos países. Italia
fue otra preocupación, pero vemos cómo empieza a aplanar su curva, esta frase que está rondando el mundo, y cómo la cantidad de casos diarios empieza a disminuir, ya con menos de 2.000 los últimos días, y la curva claramente se ve cómo empieza a lograr una meseta. América, que es el nuevo epicentro, principalmente Norteamérica, de esta pandemia, sigue con una curva muy vertical, no es lindo ver esta curva respecto a América principalmente, ya se superan el 1.000.000 de infectados y los 80.000 fallecidos, el número de casos diarios estable, y es Estados Unidos el país con la gran cantidad de casos, fíjense que 1.300.000 en América y más de 1.000.000 en los Estados Unidos, con 60.000 fallecidos, una curva, insisto, vertical y más de 30.000 casos por día. Brasil es otro país con estas curvas. Esta curva que ven acá es la curva que se veía hace unas semanas en todo el planeta. Es una curva muy vertical que no nos gusta ver en ningún brote de ninguna etiología, y con los casos diarios en aumento. Es una preocupación la situación ahí. En Argentina, una curva un poco más plana, menos casos, 4.000. Argentina inició una cuarentena temprana con menos de 200 casos diagnosticados. Esto fue a estar a la gente en su casa, disminuir la circulación, lo cual hizo que por el momento tengamos un incremento más paulatino y más lento de casos. 220 son los fallecidos. No significa que en algún momento esta curva no vaya a inclinarse, ¿sí? Pero por el momento son datos beneficiosos para el sistema de salud de nuestro país, en donde todas las instituciones están preparándose para un eventual pico y un eventual crecimiento masivo de casos. No es que pensemos que no va a estar, pero por el momento se viene frenando la velocidad de inclinar esta curva. ¿Qué pasó con el brote? Inició en el sudeste asiático, pasó a un epicentro en Europa, como dijimos, principalmente Italia y España, luego a los Estados Unidos, que es quizás hoy el país donde presenta la mayor cantidad de casos, y la duda es si sigue Sudamérica por cómo son los datos en los distintos países. También hay incremento importante en Ecuador, en Perú, esto hay que saberlo. La transmisión de este virus es por gota gruesa. Esto significa que va con las secreciones y no va más allá de 1,5 metros. En raras situaciones el virus se aerosoliza y queda flotando en el aire. Ha habido un experimento bastante difundido en donde el virus permaneció 3 horas en el aire, pero esto fue nebulizando secreciones con virus, lo cual no es muy aplicable a la realidad. No quita que no pueda pasar, no quita que si estamos en espacios muy cerrados, muy pequeños, esto no pueda pasar, o en situaciones que generen aerosoles, como intubar a un paciente, hacer RCP, aspirar sus secreciones. Ahí puede ser. Y la transmisión es principal y masiva desde los sintomáticos. ¿Hay evidencia de probables transmisiones desde asintomáticos? Sí, pero lo principal es desde los sintomáticos y son a quienes tenemos que identificar. El R0, o sea, a cuántas personas contagia un infectado por SARS-CoV-2, es entre 2 y 3, similar a la gripe, puede ser todavía un poco mayor, teniendo en cuenta la cantidad de asintomáticos, que lo vamos a ir viendo con el correr de la pandemia. Estamos lejos del sarampión, pero no deja de ser un virus con una importante tasa de contagios, no tan así su tasa de letalidad. Un poco de características demográficas. Las dos series más grandes que hay son esta de China y una serie de New York. En la serie de China sobre más de 72.000 pacientes, la mayoría se da entre las edades de 20 y 80 años, muy poco en chicos, menos del 2% en menores de 20 años y menos del 1% en menores de 10. Estos números se replican en todo el planeta. Los números que también se repiten son estos que ven en el medio. Del 100% de los infectados, más del 80% llevarán una infección leve que no requerían internación, e incluso suponemos que por la cantidad de gente que no identificamos la infección, este número supere el 90%, y el 20% se tendrá que internar, y el 5% en una terapia intensiva. Estos números la verdad que se repiten mucho en todas las series, y lo último que ven ahí, que es interesante, es que en esta serie de China, el 50% de los pacientes ventilados que requirieron asistencia respiratoria mecánica fallecieron. La serie de New York es similar, la media de edad es mayor, no lo dije en la China, que era de 47 años, aquí 63 años, con un predominio en hombres,
y muchos con comorbilidades y más de una comorbilidad en más del 80% de los pacientes. Y la tasa de decesos, fíjense que en menores de 20 años es de 0, o sea, 20 infectados de los 5.000 y ningún fallecido. O sea, hay poca infección y aparte entre los que se infectan la mayoría son leves. Esto es en los niños, es un dato muy interesante, pero la tasa de letalidad en mayores de 80 años es muy elevada, muy alta. Y respecto a los últimos outcomes que ven acá, este trabajo tuvo una corrección, ya que inicialmente se había publicado con error, muchos lo hemos leído en su publicación original y nos hemos preocupado, ya que decía que el 88% de los ventilados fallecían, pero salió la corrección 1%. 1 de cada 4 pacientes que requieren asistencia respiratoria mecánica fallece. La letalidad es mucho mayor a partir de los 60 años y ni que hablar a partir de los 80 años, con lo cual es una de las poblaciones a cuidar y es una letalidad muy baja, incluso seguramente similar a la influenza, unos son más altos todavía, pero similar a la influenza, en menores de 50 años. ¿No significa que no hay? No. Significa que es menor. Bien, en esta diapositiva lo que vemos es la historia natural de la infección y cómo el periodo de incubación de COVID-19 es entre 2 y 14 días, aunque la gran mayoría va a presentar síntomas entre los 5 y 6 días desde el contacto. La chance de contagiar es mucho más alta cerca del inicio de los síntomas e incluso con algo de evidencia de que los días anteriores, los pocos días antes del inicio de los síntomas, también hay chance de contagiar. Y luego el periodo sintomático es variable, depende de la severidad del cuadro. Puede ser 13 días, como ven arriba, pero entre 5 y 24 han presentado la mayoría. Y la excreción viral puede ser bastante elevada, incluso en materia fecal, como muestra la última parte de la gráfica, puede ser por semanas. Esto es algo que se está estudiando. No significa que tener PCR positiva siga con chance de contagio, tampoco significa que sea virus activo, como estoy diciendo, sino que puede ser solo el ADN viral, con lo cual esto nos lo irá respondiendo el tiempo en la evolución de la pandemia. Acá vemos un poco lo mismo y cómo desde el día del inicio de los síntomas, las formas graves comienzan a verse a partir del día 7 con los síntomas de neumonía y llevando al estrés cerca del 10º día. Las manifestaciones clínicas típicas y básicas de COVID-19 es tener fiebre y tos, no necesariamente mayor a 38, como dice la gráfica, sino que puede ser subfebril, mayor de 37,5, dolor de garganta, dificultad respiratoria y estos nuevos síntomas que estamos aprendiendo, como pacientes que se presentan con diarrea, con anosmia o ageusia, la anosmia sin rinitis, o sea, sin goteo nasal, es un síntoma que se asocia bastante a este COVID-19. Y pueden ir desde cuadros muy leves, como algo similar a una gripe, a cuadros graves con neumonías bilaterales o sepsis, shock séptico a foco respiratorio y su principal paradigma de infección severa, el distrés respiratorio del adulto. La mayoría de los pacientes en los distintos casos han presentado fiebre mayor a 37,5, tener en cuenta esto, tos seca, dificultad para respirar, aunque hay otro espectro de síntomas que pueden tener. Acá lo mismo en porcentajes, también cefalea, mialgias, odinofagia. Rinorrea mostraron las primeras series, pero es algo que no estamos viendo, incluso sería un síntoma que aleja de la infección por COVID, sino que más que nada la tos seca. En Argentina la definición de casos fue cambiando, esta es hasta el día de ayer, pero van a ver, los distintos países también han tomado distintas definiciones de casos a quienes iban a terminar rotulando como diagnóstico de COVID. Nosotros a quien cumpla criterio de caso sospechoso es a quien le hacemos una muestra por hisopado o una muestra respiratoria baja para hacer diagnóstico etiológico con PCR, y en estos momentos lo que se incluye es temperatura más de 37,5 y algunos de los siguientes que son todos odinofagia, dificultad respiratoria o anosmia. Pero también consideramos la anosmia de reciente aparición sin otra sintomatología, las neumonías sin otra etiología que las explique, o el personal de la salud que no necesariamente requiere fiebre para interpretarlo como caso sospechoso. Esto cada país va a tener su definición y es importante conocerlas, es importante también identificar si esto va cambiando con el correr del brote, porque estamos en fases diferentes cada uno. Los factores de riesgo para la mala evolución, obviamente la edad que ya hablamos, el tabaquismo, el EPOC, las enfermedades cardiovasculares, diabetes y la hipertensión. Como este virus se asocia a los receptores AC2, es probable que la hipertensión e incluso el uso de antihipertensivos pueda ser un factor de riesgo, principalmente el uso de antihipertensivos por
upregulation de estos receptores, aunque esto está dentro del espectro teórico y todavía no bien dilucidado. De los pacientes que están en la terapia intensiva, la característica principal es que hay mucha comorbilidad, ¿sí? Mucha comorbilidad, cerca del 75-80%, distintas patologías asociadas. Acá ven, es interesante la gráfica del medio, la tabla del medio. Tienen todas las citas igual para ampliar la información y luego discutir en el foro entre todos, pero acá ven como la PIB media al ingreso fue de 14, números bastante elevados, con una PAFI media de 160 al ingreso a la terapia intensiva, un 25% requirió prono de ingreso a la terapia, esto es un número también elevadísimo, y la mortalidad de los pacientes en terapia acá, en esta serie del 22%, esta es la serie de Italia de pacientes críticos, que es una serie muy interesante para leer del paciente crítico. Y acá vemos en gráfica la media de edad de la terapia es superior a los 55 años, con PAFIs muy bajas, incluso fíjense que la columna más alta de PAFI está entre 75 y 125 en la mayoría de los casos, números realmente muy bajos, con una PIB, como dije, entre 12 y 16. Radiológicamente no es discernible de otras neumonías virales bilaterales. Estas tomografías o radiografías tranquilamente las veíamos en influenza, las vemos en otro tipo de neumonías virales. Han tratado de describir algunos signos radiológicos distintivos de esta patología, aunque es difícil que esto pueda ser así. No solo la placa, no solo la clínica, sino que vamos a necesitar también el criterio epidemiológico y el criterio microbiológico. De laboratorio, datos que pueden ayudar son la linfopenia, el dímero D, las troponinas, la LDH y la proteína C reactiva. Todo esto podemos usarlo. Acá faltó la ferritina en esta diapositiva, disculpen, ya que son datos que nos pueden servir como factores pronósticos de la evolución del paciente, e incluso algunos lo están usando como indicadores de anticoagular a los pacientes, lo discutiremos también en el foro. Las complicaciones principalmente es el distrés. Principalmente es el distrés respiratorio, puede haber otras cosas, pero principalmente es el distrés, y muchos pacientes terminan falleciendo por sobreinfecciones, por la dificultad de extubarlos, la dificultad de sacarlos de la asistencia respiratoria mecánica, y fallecen por sobreinfecciones. Esto les decía antes, de todos los que se infecten, más del 80% tendrán formas leves, el 20% se internará y cerca del 5 a 6% requerirá terapia intensiva. Tratamiento, súper controvertido, pero lo primero que hay que decir es que ¿hay tratamiento de COVID? Sí hay tratamiento. El tratamiento principal es el de soporte. Las formas graves del soporte de cualquier paciente crítico, manejar bien un distrés respiratorio fisiológicamente, entender el distrés, tener experiencia en manejarlo, manejar el prono, manejar el seteo de un respirador es fundamental para que el paciente no fallezca de una hipoxemia por estar mal ventilado o incluso por daño de la asistencia respiratoria mecánica, sino que hacer un buen manejo ahí, de equipo multidisciplinario dentro de las terapias intensivas. Evaluar si el tratamiento, hay que agregarle un tratamiento antimicrobiano, antibacteriano de una neumonía grave, que en la mayoría de los casos va a pasar, y luego discutiremos si usamos el tratamiento antiviral o inmunomodulador con escasa evidencia a la fecha. Esto es importante entenderlo para cuando pensemos en tratamiento, que las cargas virales más altas son en los primeros días desde el inicio de los síntomas. Acá están desde el día 0 al inicio de los síntomas, y esto es para entender también resultado de algunos trials. Usar antivirales luego del 7º, 10º día, probablemente tengan poca eficacia porque no es en lo que hay que actuar. A partir de esos días vamos a tener la parte inflamatoria, como bien nos muestra esta diapositiva que hemos visto en distintas presentaciones, en donde la fase inicial de la infección por COVID se basa en la replicación viral, pero la fase secundaria tiene que ver con la respuesta inflamatoria del hospedero. A la fecha, al día de ayer, había más de 1.100 trials para COVID. Imagínense que esto es algo que tiene 4 meses y tener 1.100 trials es una locura. Y más de 600 estudios de intervención para COVID. Todo esto nos va a dar respuestas de las que necesitamos para evaluar los tratamientos. Acá tenemos distintas opciones, desde antivirales, inmunomodulaciones o algunos que pueden actuar de una u otra manera, como el plasma de convaleciente, una opción interesante. En los antivirales, el lopinavir, ritonavir, es un inhibidor de proteasa que conocemos desde el HIV, el remdesivir, una droga bastante nueva que se ha desarrollado para el ébola,
ivermectina y nitazoxanida, 2 antiparasitarios que podrían actuar como antivirales, igual que la hidroxicloroquina, que la conocemos y la hemos escuchado bastante en estos días, y también algunos inmunomoduladores con la gran discusión de los corticoides para estos pacientes. La mejor revisión, a mi punto de vista, es esta publicada en JAMA el 13 de abril, en donde ya les estoy adelantando el final de todo esto, en el que aún no tenemos terapias que han demostrado eficacia contundente para tratar COVID. Los sitios de acción son múltiples, pueden buscar en esta publicación que es muy interesante para ver, pero son múltiples desde el ingreso del virus hasta hacia su exocitosis y los distintos pasos que necesita. Podemos tener targets para los antivirales. El lopinavir-ritonavir, como les dije, inhibe una proteasa que tiene el HIV y que tiene una muy parecida, el SARS y el SARS-CoV-2, con algo de experiencia en los brotes anteriores por SARS y MERS. Se ha visto que los tratamientos con lopinavir-ritonavir disminuyen la carga viral, mucho más que cuando se han hecho tratamientos sin el mismo. Esto es de experiencia con SARS, no con SARS-CoV-2. Y el único randomizado que tenemos fue el primer randomizado con más de casi 100 pacientes, por rama, en donde se evaluó lopinavir en neumonías por COVID. Se inició tarde, la media de inicio de días fue de 13, con lo cual, si recuerdan la diapositiva anterior, esto podría explicar un poco el resultado de este trial, y no hubo diferencias con placebo. Se inició con una media de 13 días. No hubo diferencias tampoco en la carga viral, pero sí hubo una diferencia interesante acá. En mortalidad no lo hubo. 19% de mortalidad el grupo lopinavir-ritonavir y 25%. Es menor lopinavir-ritonavir, pero no es una diferencia estadísticamente significativa. Pero sí disminuyó los días de terapia intensiva de 11 en el grupo estándar a 6 en el grupo lopinavir-ritonavir, con lo cual no son datos menores para analizar, aunque la cantidad de pacientes es baja para que se haya logrado una diferencia estadísticamente significativa. La conclusión del estudio es que no hubo diferencia con placebo. Hidroxicloroquina, otro que se ha hablado mucho, tiene múltiples targets de acción, como inhibir el receptor, la acidificación del endosoma, o sea, deja un pH más alto en los lisosomas y en el endosoma. Esto disminuye la capacidad de entrar del SARS-CoV-2 y también inhibe la proteólisis. Tiene múltiples sitios de acción la hidroxicloroquina. El estudio muy marketinero del grupo de Raúl, en donde se usó hidroxicloroquina en 20 pacientes comparados con controles que eran de otro centro. Se vio disminución de la carga viral y mayor aún en los que tenían también agregada hidroxicloroquina, que fueron solo 6 pacientes. Tengan en cuenta la cantidad, 20 pacientes, los controles son de otro centro, y solo se midió carga viral, no se midió ningún outcome clínico. Este mismo grupo luego hizo un estudio sin grupo comparador en 80 pacientes, en el que vio una buena disminución en la carga viral, pero insisto, sin grupo comparador. Y un estudio de Brasil, evaluando las dosis, tuvo que ser suspendido por la elevada mortalidad con el uso de cloroquina. La revisión de los distintos estudios con hidroxicloroquina o cloroquina en COVID, publicado este 15 de abril, muestra los estudios, 5 estudios diferentes en donde se usó, sin ninguna diferencia en el outcome, y hay que tener en cuenta que la mayoría estamos usando hidroxicloroquina, quizás en pacientes críticos, algunos lo empezamos a usar en pacientes menos graves, pero fíjense, la cantidad de pacientes de terapia incluidos en los distintos estudios fueron solo 5. 5 pacientes en estudios comparativos usando hidroxicloroquina. Entonces, ojo con las conclusiones que sacamos de que esto sirve mucho, sino que hay que evaluarlo dentro del contexto. Tendremos novedades con estudios mejor diseñados y más grandes. Remdesivir, otra droga que era promisoria y el primer randomizado publicado hace muy poco, nos muestra que no tuvo diferencia con placebo, ni en la evolución clínica, ni en las cargas virales. Este estudio quizás también es una pena, tiene algunos outcomes secundarios a favor, pero no ha encontrado diferencia en los outcomes más duros. Los corticoides, las revisiones nos mostraban que los corticoides en las distintas infecciones, neumonías virales o infecciones por coronavirus, eran contraproducentes, incluso en influenza, que es donde más experiencia había, incrementa la mortalidad el uso de corticoides, y esto principalmente hablando en los momentos tempranos de la infección. No hay que usar corticoides en los momentos tempranos de la infección, hay mucha evidencia en contra. Podemos seguir discutiendo si lo vamos a usar en la fase de distrés,
Pero acá también vemos un metaanálisis de SARS y MERS, en donde la mortalidad duplicó en los que usaron corticoides comparados con quienes no lo usaron. Y a modo resumen y opinión personal, estas 4 drogas que se han hablado este tiempo, poniéndolas en este gráfico en los estudios que se han evaluado, el fundamento teórico, y siempre con la máxima de no dañar. Si vamos a usar estas drogas que aún no han demostrado eficacia contundente, por favor, un importante monitoreo de los efectos adversos, como la prolongación del QT en hidroxicloroquina y acitromicina, o la inhibición del citocromo P450, del lopinavir, ritonavir, y todas las drogas que interaccionan con esta. Para finalizar, vamos a hablar un poco de prevención. Hay que conocer cuál es la recomendación que le vamos a dar a la población general para disminuir las infecciones por COVID-19, al margen de las precauciones que vamos a discutir en el foro dentro de las instituciones. Estas son recomendaciones generales para la población y quizás la más importante es la que está abajo. Informarse de fuentes confiables, ya que a veces estamos tomando medidas de cualquiera de los medios de difusión masivos que no son efectivas. Medidas comprobadas es el lavado de manos, evitar tocarse la cara, el distanciamiento físico mayor a 1,5 metros, no automedicarse y la limpieza y desinfección con clorados. ¿Hay de eficacia no comprobada, muy difundida? Sí, el uso de tapabocas o barbijos en la comunidad. Esto es algo muy difundido en todo el mundo, les diría, pero no hay ningún trial, ninguna evidencia científica de que esto sea eficaz. Sí sirve para si alguien está oligosintomático, evitar que transmita el virus, pero todavía no sabemos su eficacia. Y dentro de las que ven ahí está el uso de túneles sanitizantes. No hay evidencia, incluso la evidencia es en contra, dado las intoxicaciones de la población general o personal de la salud, el uso de túneles sanitizantes. El uso de protección personal como única diapositiva, y esto va a ser tema de charla en el foro, pero tener en cuenta que es un virus que se transmite principalmente por gota gruesa, con lo cual el uso de barbijo quirúrgico, de tapabocas quirúrgico, para la mayoría de las situaciones es suficiente. El uso de N95 o FFP2, como la determinación en Europa, es para maniobras que generan aerosoles. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y lo más importante del equipo de protección personal es cómo nos lo retiramos, ¿sí? Sin tocarnos la cara al retirarse este equipo. Hay que tratar de aplanar la curva, como bien decimos, para evitar que una cantidad masiva de casos sea en un corto periodo de tiempo y colapsen los sistemas de salud. Para esto necesitamos medidas estatales y conciencia social y colaborar entre todos, ya que si no logramos aplanar la curva, el sistema de salud no tiene la capacidad para abordar de la mejor manera los casos. Muchísimas gracias, nos vemos en el foro. Le damos las gracias al doctor Javier Farina por la presentación acerca del COVID-19 que hay que saber, y aprovecho para darle la bienvenida a todos los participantes que se han incorporado a esta transmisión en vivo del evento lanzamiento del Foro Iberoamericano sobre COVID-19. Nos alegra muchísimo saber que comparten esta transmisión desde más de una docena de países de América Latina, incluso vi al doctor Mesa, médico cubano conectado desde Angola. Varios saludos y ya tenemos unas cuantas preguntas en el chat. No sé si les parece por dónde quieren comenzar. Sí, Lea, yo hago de todo lo que estuve leyendo, igual en este momento las tengo borradas, así que si alguna importante me falta, Gustavo o vos o Elisa incluso la pueden agregar al comentario, pero estuve siguiendo las preguntas de entrada y, bueno, había una que hablaba de los filtros de humidificación en general. Gustavo Plotnikov, no sé si querés ampliar un poquito sobre el tema del uso de filtros, tanto en adultos como en pediatría. ¿Tiene activado el micrófono? Perdón. Ahora Lea. te escuchamos. Adelante. Bueno, gracias. Les decía que es un tema de discusión bastante interesante, el uso de filtros y humidificadores. Primero lo que quiero hacer es diferenciar lo que es un humidificador de un filtro. Un humidificador pasivo es un sistema que humidifica y calefacciona el gas inhalado, que eso es condición sine qua non para todo paciente que tenga vía aérea artificial. Y un filtro, básicamente hay dos tipos de filtros
electrostáticos y filtros mecánicos. Los filtros mecánicos o los plisados, que son esos más gordos, que tienen como un cartón corrugado por dentro, son un poco más, generan más resistencia y tienen más volumen de espacio muerto. Se suele elegir utilizarlos que son con filtro electrostático, que son de menor espacio muerto y menor resistencia. Y estos vienen adosados a los sistemas de humidificación. Por eso hice la diferencia, porque los sistemas de humidificación hoy en día, los llamados HMF, de Heat and Moisture Exchanger and Filter, tienen capacidad de humidificación y filtrado, las dos cosas juntas, y que en esta pandemia es lo más recomendado para los pacientes en ventilación mecánica, ¿no? Porque con un solo humidificador con filtro colocado entre la y el tubo endotraqueal, ya estaríamos filtrando todos los gases inhalados y exhalados, y eso cumpliría la función. Muchísimas gracias. Aprovecho para presentar a la doctora Elisa Estanzoro, que ya comentábamos al principio de este webinar inaugural que se iba a incorporar al evento. Muy buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, teníamos varias preguntas en torno a pediatría. Sí, adelante, doctor Farina. Sí, no, agrego también para Gustavo Giacchetto las preguntas de pediatría que eran interesantes. Primero también, y tengo la misma duda yo, ¿cómo interpretan en pediatría la dificultad de la definición de caso sospechoso, teniendo en cuenta la asociación con bronquiolitis y la cantidad de niños que pueden presentar esta presentación, disculpen la redundancia, y también comentar un poco la opinión de los pediatras respecto al tratamiento farmacológico dirigido para COVID. Bueno, en realidad ese es un gran desafío que tenemos los pediatras, ¿no es verdad? Primero porque esta infección afecta muy poco a los niños. En nuestra experiencia es la misma experiencia que muestra el mundo. Nosotros la mayor parte de los casos son adultos, la edad media son 48 años y menores de 15 años son muy pocos, ¿no? Y sobre todo niños pequeños también tenemos pocos, o sea, los niños en general tienen edades mayores cuando se infectan y tienen síntomas. Nosotros hemos ido virando, igual que muchos países, la definición de caso con la finalidad de hacerla un poco más sensible. Hemos ido bajando los grados de temperatura, hemos ido incluyendo algunos otros síntomas respiratorios, pero hemos perdido especificidad en esa definición, de modo que hoy lo que está pasando en nuestro país es al ampliar los criterios con el objetivo de captar más pacientes para testear, hemos perdido especificidad y la enorme mayoría de los test que estamos realizando están dando negativos, ¿no? Es un gran desafío la diferenciación, porque además, como es bien conocido, bueno, hay una viróloga, los coronavirus son virus que coinfectan habitualmente. De este tema es un desafío porque nosotros estamos entrando en el invierno y empieza a circular influenza y va a empezar a circular virus respiratorio sincicial. La diferenciación en principio parece ser clara, pero hay varias descripciones en que los niños en general tienen síntomas más leves que los adultos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la definición de caso es complicada, ¿no? Por ahora nosotros estamos manejando una definición de caso que incluye la temperatura de 37,5 o más, y la presencia de síntomas respiratorios altos y bajos, independientemente de nexo epidemiológico, y en la situación que nuestro país se encuentra hoy, que es de una cuarentena voluntaria, con escasa circulación de otros virus, y con los datos de la vigilancia Centinela, es lo que hemos decidido mantener, pero no sabemos todavía a ciencia cierta cuál va a ser el comportamiento, ¿no? Eso por un lado. Por otro, bueno, como no tenemos niños hospitalizados hasta la fecha, el uso de terapias farmacológicas en niños, nosotros no tenemos experiencia, solo lo que se reporta en la literatura, y como tú decías en la conferencia muy claramente, son medicamentos de un margen terapéutico estrecho y con indicaciones muy precisas, con escasa evidencia, así que habrá que tener mucho cuidado a la hora de usarlos
en indicaciones precisas, sobre todo en pacientes graves, ¿no es verdad? En pacientes que requieren internación en terapia intensiva. Bien, muy bien. Y bueno, abro también para Elisa un poco el tema. Están varias preguntas sobre la anticoagulación en el paciente crítico y sobre el uso de plasmaféresis. No sé ahí, Elisa, si tenés alguna experiencia de plasmaféresis, sé que de anticoagulación bastante, y ampliarlo también, ya que estás, a los corticoides, que también hubo preguntas de lo mismo. Bien. Bueno, empecemos con el tema de la anticoagulación, que es un tema, la verdad, que está bastante controvertido. Porque si bien hay algunas publicaciones que están a favor, y la mayoría de esas publicaciones hablan de recomendaciones, no de estudios. Pero si uno va a las grandes guías de las sociedades de hematología y de hemoterapia, no recomiendan la anticoagulación en todos los pacientes, sino en aquellos en los que hay trombosis o embolia clínica. ¿Sí? Si no, no, porque el riesgo sería, como en toda activación de la coagulación, que la utilización de heparina o el que fuere, podría traer sangrado. Entonces, me parece que la recomendación más general al respecto es anticoagular a los pacientes entonces con trombosis y embolia clínica, sea trombolismo pulmonar, sea trombosis venosa profunda, que tiene una gran incidencia. Es decir, pareciera haber una diátesis protrombótica en esta enfermedad. Incluso hay quien plantea que en realidad el compromiso pulmonar no sería secundario a la famosa tormenta de citoquinas, que podemos discutirla, sino que más bien sería secundario a microtrombosis pulmonar. Eso es una editorial que salió hace poco en Intensive Care Medicine y es interesante. Ahora, de que haya microtrombosis no significa, es más, todavía, digamos, hay que demostrarla anatomopatológicamente. Y por otro lado, recordemos también que en las descripciones iniciales del distrés respiratorio por Tomaszewski, y estoy hablando del año 77, 79, en esas estudios con anatomía patológica, aparte del daño ocular difuso, el distrés siempre se describió microtrombosis. Entonces, digamos, hay que equilibrar, ¿no?, el conocimiento de hoy, porque es una enfermedad que en apariencia es nueva, pero en realidad muchas de las cosas que estamos viendo se observan clásicamente en el distrés respiratorio. Entonces, insisto, esta descripción es del 79, anatomía patológica en el distrés como general de microtrombosis. O sea que de ahí anticoagular hay un largo trecho, insisto, por la posibilidad de que haya fenómenos hemorragíparos como complicación. Entonces hay que estar bien seguro de la existencia, insisto, de trombosis pulmonar clínica. Por lo menos hasta ahora. Después por ahí saldrá algún estudio. En todo esto que estamos diciendo es importante ver la transitoriedad de todos los datos que se presentan y de los tratamientos que se presentan, porque ustedes ven que esto está cambiando permanentemente, y como comentaba Javier recién, con más de 1.000, ¿cuántos dijiste? 1.100 estudios, es posible que dentro de esto haya algún hallazgo que contradiga cualquiera de las cosas que estamos diciendo hoy. Bueno, entonces lo primero era trombosis. Lo segundo era corticoides. No había Corticoides y plasmaféresis, si tenés alguna experiencia, sí. Que no, hay poco. En realidad, ustedes vieron que es, digamos, algo bastante histórico en el cual Argentina fue pionero, ¿no? La utilización sobre todo de plasma de suero de convaleciente, ¿no? En las enfermedades virales. Ese suero se puede obtener vía plasmaféresis o se puede obtener vía transfusión a partir, de dadores, ¿no? Con los métodos habituales de transfusión. Y recordemos que Argentina es pionero, justamente como decíamos, por la fiebre hemorrágica argentina, ¿no? Entonces de ahí el plasma del suero convaleciente se empezó a usar en muchas oportunidades, y una de las oportunidades más recientes fue en la utilización durante la epidemia de ébola. Entonces, por analogía, se pensó que podría funcionar también, y la verdad que hay pequeñas series de casos, con 5 pacientes en Chile con resultados promisorios, sin grupo control. Creo que hay otro más de 20 pacientes sin grupo control, pero a mi juicio me parece que es una terapéutica que es interesante y prometedora. Y justamente yo, mirando este tema, también me metí en clinical trials,
y hay 38 estudios internacionales sobre plasma, sobre infusión de suero plasma de convaleciente. Y es interesante porque en muchos de estos estudios, por ejemplo en Canadá y hay un estudio importante en Francia, digamos, lo llevan a cabo el Ministerio de Salud, es el Estado el que lo lleva a cabo, porque bueno, el plasma es un recurso especial. Y hay toda una logística de los dadores, del cuidado de los dadores, etcétera, que hay que seguir. Y en este sentido, en la Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación inició un ensayo para la administración de plasma. Todavía está discutido cuál es el diseño. Hay cuestiones operativas que están más o menos, digamos, que se manejan ya, que están siendo conocidas y discutidas, pero la idea era hacer primero una serie de casos, y la verdad que algunos que pensamos que estamos vinculados, ¿no? En mi caso a través de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que ahí se está discutiendo esta cuestión, adhiriéndose por supuesto al protocolo de nación, que quizás sería una oportunidad única para hacer un ensayo clínico, porque si no, vamos a estar, como con todo, pequeñas series, sin grupo control, y va a ser difícil, muy difícil establecer cuál es verdadero. Hay un estudio muy interesante, no es un estudio, una editorial que escribe en JAMA, creo que la semana pasada, Howard Bauchner, que es el editor de JAMA, y que habla justamente de esto, la necesidad de que todos estos tratamientos se las investiguen en el marco de un ensayo clínico, es decir, con un grupo control. Léanlo porque es muy, muy interesante. Porque si no, vamos a tener pequeños tratamientos por aquí y por allá y con conclusiones bastante difíciles de extraer. Así que bueno, probablemente en la Argentina, no, probablemente no, en la Argentina esto se va a llevar a cabo. Hay que pensar que, obviamente, que el plasma del suero convaleciente en general se extrae después de 30 en pacientes o expacientes que ya han negativizado a partir del 30 días, de los 30 días de enfermedad, o sea que hay un largo proceso, ¿no? Primero establecer la seguridad del plasma y luego ver, y ese es otro tema, ¿a quién hay que dárselo? Y esto es un poco lo mismo que planteaba Javier con respecto a los antivirales. Es decir, al paciente que tiene una enfermedad avanzada, que ya está en terapia intensiva, con alto soporte ventilatorio, muy probablemente esto no tenga ningún impacto, pero sí el plasma del suero convaleciente está planteado para estadios, digamos, graves de la enfermedad, como paciente con oxigenoterapia, o cualquiera de las formas, no me voy a meter en esa controversia, pero oxigenoterapia o cualquiera de las formas, o el paciente que está ventilado mecánicamente el primero o segundo día. O sea, el impacto de esta terapéutica es cuando se uso temprano. ¿Con qué fin? Bueno, en los pacientes con oxigenoterapia el fin es no pasar a la etapa de ventilación mecánica. Y en los pacientes que están con ventilación mecánica precoz es, digamos, disminuir la duración de la ventilación mecánica. O sea, ese sería el fin y esperemos que pronto se ponga en marcha el estudio acá en Argentina. Y la tercera cuestión es la de los corticoides. Y aquí esto sí que es un gran, como siempre con los corticoides, ¿no? Es una gran controversia. Y aquí hay una historia de los corticoides, y puedo hacer una muy pequeña introducción. Recuerden que en realidad esto empezó en los 80, hablando de corticoides, en el distrés en general, ¿no? Con los trabajos de Meduri, criticados algunos. Primero empezó con el distrés tardío, luego con el distrés precoz, pero él demuestra un efecto, con estudios que si uno los viera hoy, con falta de poder. Pero si se hace un metaanálisis con todos estos estudios, pareciera que hay un efecto beneficioso de los corticoides en el distrés en general. Y este año tuvimos una novedad, que es el estudio del grupo español de Villar, donde utilizando no metilprednisolona, sino dexametasona, que es la primera vez que se usa, durante 10 días, encuentran una clara ventaja de la utilización de dexametasona. Pero, con un estudio con problemas metodológicos, pero bueno, después si hay alguna pregunta, vamos a eso. Pero entonces ahora en un nuevo metaanálisis, ¿no? Incluyendo el estudio de Villar, parece haber un beneficio de los corticoides en el distrés en general. Pero por otro lado, en el distrés causado por infecciones virales, la historia parece ser distinta. Y aquí tenemos, primero, las dos experiencias distintas. Primero, la experiencia en la influenza. Ahí claramente se ha visto
en todos los tipos de influenza que... se escucha el ruido de Sí, fondo. se escucha. Es terrible perra que después la sacaré. Entonces, ahí se demostró que para todos los tipos de influenza, los corticoides, el estrés causado por todos los tipos de influenza, el estrés provoca un aumento de la mortalidad. Así que claramente ahí no hay que usarlo. Y después en los otros dos coronavirus, las infecciones por los otros dos coronavirus, el SARS, el primer SARS y el MERS, ¿no? El síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, también se vio que los corticoides no ofrecían ventajas, más bien aumentaban el número de complicaciones con el SARS, y en el caso del MERS se asociaron a mayor mortalidad en análisis multivariado, pero después no en el análisis multivariado, o sea, no había una asociación independiente, ¿no? del uso de corticoides con la mortalidad del MERS, pero sí lo que había, y eso se demostró, una excreción del virus mucho más prolongada en los pacientes con MERS que reciben corticoides. Así que claramente no se recomienda. Y ahora estamos entonces con el actual, llegamos al actual. ¿Qué hacemos? Bueno, si uno, la verdad, por analogía, ve lo que pasa con los otros coronavirus, ve lo que pasa con todas las demás infecciones virales en el estrés, no habría que dar. Pero acá hay de nuevo controversia en los expertos, porque obviamente hay un metaanálisis, como decíamos hoy, sobre distrés en general, donde parece haber un efecto beneficioso. Entonces lo que hacen el metaanálisis, Meduri y Villar, los dos que hicieron el trabajo, dicen, no podemos privar a los pacientes con COVID de esta terapéutica, dicen ellos. Cuando uno ve las guías de recomendaciones son mucho más cautelosas, porque no, con la evidencia que tenemos los corticoides en el distrés con enfermedades virales, no hay que utilizarlo, o hay que utilizarlo, como dice la NIH, solo en el marco de un estudio controlado aleatorizado. En ese marco de seguridad hay que utilizarlo. En lo personal yo pienso eso. La verdad que yo también recuerdo, habiendo vivido H1N1, y habiendo publicado la serie nuestra en la Argentina, en mucho demás, la verdad que nosotros no encontramos ninguna ventaja de los corticoides. Ninguna. Bien. Así, bueno, ahí estamos. Gracias, Elisa. Muy completo, impecable la revisión. Aprovecho, bueno, el puente. Primero contesto algunas rápidas que eran un poco para mí. Andrea, que creo que Andrea Boscasi, sobre parámetros bioquímicos. Ferritina es un reactante de fase aguda y valores mayor a 1000 consideramos como de mayor riesgo, pero lo que más me interesa a mí de la ferritina es su curva y más que un valor aislado. Y respecto a la relación linfocitos neutrófilos, que vos sabés muchísimo más que yo, Andrea, así que te espero en el foro para compartir tus experiencias con este simple índice de calcular y de obtener, pero muy valioso tanto en sepsis como quizás en COVID, veremos, y el valor de corte de 3 es el que mostraron las series chinas de la relación linfocitos sobre neutrófilos. Respecto a los tratamientos, hay un montón de preguntas de ivermectina, remdesivir, los invito a hacerlas en el foro, ya que eso va a ser bastante discutido, y lo mismo, muy buenos comentarios de Alex o de Javier respecto a anticoagulación en estos pacientes, que creo que con Elisa van a tener espacio en el foro para largo con esto, que es un tema de debate, que aún no tenemos una respuesta clara, que hay muchos que los han usado, como bien dicen ustedes, pero no necesariamente tenemos claro que sea beneficioso ni el momento, ni la dosis, ni el paciente elegido para hacerlo, ¿sí? Así que eso es algo también para seguir el debate y seguir aprendiendo. Y abro el puente para Gustavo Plotnikov respecto a nebulización y COVID. ¿Qué pasa si tengo un asmático, un EPOC? Solemos nebulizarlo o usar algún tipo de broncodilatador en el COVID, y qué pasa con protegernos a los profesionales de la salud al respecto. Sí, lo primero que tenemos que remarcar es eso, ¿no? Que la aerosol terapia es la entrega de medicación aerosolizada y que debe ser una indicación, no debe ser de rutina. Esto es, no deberíamos aplicar aerosol terapia a todos los pacientes que estén ventilados por el simple hecho de estar ventilados. Entonces, vale la salvedad que hace Javier de que siendo un paciente poco asmático posiblemente la tenga, pero no el resto de los pacientes, salvo que querramos nebulizar alguna sustancia en particular que no sean broncodilatadores, como puede ser antibióticos, mucolíticos o alguna otra cosa, ¿no? El punto radica básicamente en la aerosolización de las partículas, ¿no? Digo, para nebulizar hay dos formas de hacerlo. Para aplicar drogas aerosolizadas es una a través de
inhaladores de dosis medida o aerocámaras plegables, o el nebulizador JET convencional. El nebulizador JET convencional es altamente riesgoso en esta situación porque implica la apertura y cierre del circuito en cada aplicación de droga, con lo cual expone al personal a contaminación, ¿no? Con lo cual uno elegiría en estos casos siempre utilizar un sistema de inhalador de dosis medida y aerocámara plegable. El problema radica también en que uno no puede armar de rutina el circuito con estos dispositivos porque básicamente es aumentar el costo innecesariamente, ¿no? Entonces, esto debería estar como recién dijimos, supeditado solamente al paciente que lo tenga indicado y bueno, y habría que colocar el dispositivo solamente en los pacientes que lo tengan indicado. El punto es que hay que remarcar que ante cada apertura del circuito del paciente nosotros tenemos que tener el máximo equipo de protección, digo, esto es equipo de protección nivel 4 con máscara facial, con barbijo N95, con antiparra, guante, camisolín hidrorrepelente, porque nos vamos a exponer al máximo nivel de contaminación, con lo cual, por el simple hecho de abrir el circuito, uno tiene que tener muchísimo cuidado. Por lo pronto, así todo, yo le recomendaría no usar de rutina nebulizaciones y solamente en los casos que esté indicada, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Coincido totalmente y usar el equipo de protección que corresponde, protocolizarlo en los servicios. Y para Gustavo Giacchetto, bueno, hay dos preguntas interesantes de pediatría. María Eugenia Vázquez, que además tiene muchísima experiencia y que la esperamos en el foro para intercambiar. Estaría buenísimo que estés, María Eugenia. Una pregunta hacías de vacuna, María Eugenia, previa. Los diseños de vacuna, bueno, hay muy interesantes e incluso diseños nuevos aprendidos con el ébola, que creo que es para desarrollar con detenimiento y por escrito. Está en Nature, hay al menos 6 artículos en los últimos 15 días al respecto que están impecables con una gráfica muy buena como suele hacer Nature, así que les recomiendo la búsqueda y si no, los vamos a compartir también en el foro, pero bueno, las expectativas son complejas en coronavirus y vacunas, las expectativas son complejas ya que la necesidad de anticuerpos neutralizantes no sabemos si vamos a alcanzarla aún con una vacuna. Esa es la parte negativa un poco del tema coronavirus, como ha mostrado el VIH también al respecto. Así que ahí estamos esperando resultados, pero es compleja la situación. Y de pediatría, la pregunta que nos hacemos todos, y acá también la hicieron en el foro para Gustavo, es ¿por qué hacen formas más leves o por qué se infectan menos o cuáles son tus suposiciones, tus teorías y lo más leído al respecto? Activa el micrófono, Gustavo. Disculpas. Bueno, la revisión de la literatura indicaría que, como ustedes mencionaron, este es un virus que utiliza los receptores AC2, ¿no, verdad? Y por un lado, hay algunas particularidades, se supone, de la maduración o del número y estructura de esos receptores que hace que probablemente o quizá tenga menos afinidad el virus por esos receptores a nivel respiratorio, o donde, como sitios blancos, ¿no, verdad? Esa es una posible explicación. Y lo otro tiene que ver también con la naturaleza de la respuesta inmune. En realidad hay ciertas características de la madurez inmunológica que podrían también estar en juego en la respuesta a la infección y por lo tanto en que no se produzca una cascada inflamatoria tan importante como la que se ve en los adultos y que explica la gravedad de los pacientes que desarrollan el distrés, ¿no? Esas son como las postulas, lo más postulado a nivel de la bibliografía, ¿no, verdad? Pero bueno, también es un tema de debate y conocer la patogenia de esta enfermedad ayuda a comprender también los fundamentos de las terapéuticas que se disponen, ¿no? El otro aspecto interesante también, que es importante en niños, tiene que ver con la cadena de la transmisión, el rol que juegan en la cadena de la transmisión. Siempre se ha dicho que los niños son grandes transmisores de infecciones respiratorias y eso es válido para influenza, por ejemplo, donde los niños son muy transmisores, pero en esta enfermedad esto no ha sido totalmente demostrado, a pesar de que hay varios trabajos de excreción viral prolongada, ¿no, verdad? Pero nosotros estamos siguiendo las cadenas de transmisión. Hay una investigación en curso en nuestro
en nuestro país, y todos los casos de niños que hemos observado son contactos de adultos, o sea, ocurren en clústeres familiares, intrafamiliares, y no se ha documentado a ciencia cierta la transmisión niño-adulto, ¿no? Entonces, son aspectos importantes sobre todo para las medidas de salud pública que se adoptan en el control de esta enfermedad. Bien, buenísimo. Lea, creo que venimos con muy poco tiempo. Hay muchísimas preguntas, muchísimas. Hubo más de 500 personas conectadas. La verdad que es un tema que todos queremos, nos encanta el intercambio. Hay mucha gente que está aportando incluso respuestas dentro del mismo chat, está respondiendo preguntas de otros participantes, lo cual me parece impecable, y es la idea de este foro iberoamericano en las próximas semanas, hacer esto, hacer un intercambio. No hay ninguna bajada de línea, todos estamos aprendiendo, todos estamos leyendo y haciendo nuestra experiencia con nuestros primeros pacientes. Algunos hemos visto varios, otros hemos visto menos, pero lo más importante es seguir con el intercambio entre todos para poder trabajar de la mejor manera con los pacientes. Le doy pie a Lea para que haga un cierre, porque estamos en tiempo. Los espero en el foro con todas estas preguntas que quedaron pendientes y con los intercambios. Me parece que hay gente muy valiosa en el chat para poder participar y para poder aprender. Así que gracias a los Gustavos, que muy claros con las explicaciones, y sin duda Elisa, una impecable revisión de un tema controvertido y complejo. Así que gracias. Lea, te doy el pie. Sí, gracias a todos. Antes de terminar, quería compartirles el campus virtual del Foro Iberoamericano sobre COVID-19 para aquellos colegas que están en línea y aún no forman parte de la comunidad de inscriptos. En estos momentos tenemos 1.082 participantes del foro y unos 15 especialistas invitados, de ellos 3 están en línea hoy en este evento inaugural. Les comento acerca de la modalidad. Estamos desarrollando hasta el día 12 la semana de apertura, que es una semana introductoria de familiarización con la plataforma. El evento está siendo grabado, así que ya mañana estará pronto en campus y podrán acceder independientemente a la conferencia que impartió el doctor Farina y también al evento completo para aprovechar la dinámica del intercambio, las preguntas y respuestas de los especialistas. Ya el día 13 estaremos abriendo las salas interactivas que, como verán en pantalla, tienen un eje temático que aborda desde el costado más personal y humano a el tema de la microbiología, el diagnóstico, la prevención, el tratamiento farmacológico. Las salas estarán activas de forma simultánea y de acuerdo al interés, cada uno participa y postea sus comentarios. Los chats, ahora que estamos desarrollando la semana de apertura, tenemos los posteos de todos los colegas en línea que nos hacen llegar sus saludos desde los países de origen. Como tal, se verán también sus posteos durante las salas interactivas, que pueden también compartir archivos de distintas extensiones, como ven en pantalla, y la idea, como decía el doctor Farina y coordinador, es poder tener un fluido intercambio y que el aprendizaje sea en todos los sentidos. Muchísimas gracias a los colegas que han estado en línea, a ustedes, los especialistas, por su participación, y hasta un próximo encuentro. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego.